buenas tardes y buenas noches a quienes estén viendo hoy aquí, demoledores y demoledores de MP Geopolítica. Acá de vuelta Lautaro Chazarreta, estudiante de Historia y moderador. ¿Cómo andas, Adrián? Hola, Lautaro. Estupendamente. Bueno, encantado de estar otra vez contigo y con los que nos escuchan, ¿no? Bueno, ya sabéis que estamos con vosotros los jueves a las 9 de la noche, hora Madrid. Una hora distinta según el país del que nos estéis escuchando. En principio, desde mi planteamiento, desde el planteamiento de mi grupo, de CAI Group, vamos a hablar de estos días o de geopolítica, de economía desde el punto de vista internacional, fundamentalmente, o también de cultura y valores. Pero siempre decimos que, de alguna forma, combinando los distintos aspectos, ¿no? Por supuesto, ya sabéis que los que nos queréis ayudar, la forma más directa es que os suscribáis al canal y hacernos también las preguntas que entendéis convenientes, porque las vamos a ir respondiendo en programas que vamos a hacer junto con Lautaro de preguntas y respuestas específicamente, ¿no? Durante un par de semanas no hemos sacado este tipo de programas, pero lo vamos a hacer de forma inmediata. O sea que, por favor, y ya os digo, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna propuesta que os interese realizar, dejarlo en el canal y antes o después intentaremos responderlas, ¿no? Bien, Lautaro, pues sin más, si te parece, empezamos. Si nos pones la presentación, perfecto. Bueno, este es el tema de hoy. ¿Por qué odian a Rusia? ¿No? Bien. En ocasiones hemos hablado de este tema, he hecho referencia a este concepto con la expresión de por qué odian a Putin, ¿no? Porque en los últimos años, sobre todo, hay una obsesión de intentar personalizar en Putin, digamos, todo lo que está pasando o todos los aspectos negativos de la visión de Rusia. Pero bueno, como veréis y iremos explicando, probablemente es más correcto hacer referencia al país y a las políticas que se desarrollan en Rusia y desde Rusia que a personificarlo excesivamente en Vladimir Putin. Pero bueno, vamos a empezar con este tema, ¿no? ¿Por qué odian a Rusia, ¿no? Bueno, pues, por supuesto, hay perspectivas que ya veremos que hablan de un enfoque civilizatorio, de comparación entre civilizaciones. Muchas de ellas se van siglos atrás para explicar diferencias entre Rusia y Occidente o el resto de Occidente, porque Rusia en buena parte es parte de Occidente, ¿no? Pero nosotros pensamos que diferencias de este tipo, enfrentamientos de este tipo, se pueden buscar entre muchos países sin necesidad de considerar el enfrentamiento entre Rusia y Occidente como algo, digamos, permanente a lo largo de la historia, de forma diferenciada a otros tipos de enfrentamientos, ¿no? Por eso vamos a empezar el análisis de una forma más cercana. No nos vamos a ir siglos atrás, vamos a empezar en los años 90, como hemos hecho en otros análisis también, que son unos años claves desde el punto de vista de la evolución histórica del mundo reciente, si queréis, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en el año 90? Bueno, ya sabéis que en el año 90, a veces se habla del 89, del 91, pero bueno, podemos decir que en el año 90 termina la Guerra Fría. La Guerra Fría fundamentalmente entre Rusia y Estados Unidos o entre los países socialistas, comunistas y Occidente, si queréis. Bueno, se da por finalizada ese año con una clara derrota, vamos a decir, política de la Unión Soviética, una derrota en buena parte autoinfligida. Fue más que una derrota desde el exterior, fue un derrumbe interno, si queréis. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de esto, sino sobre todo de lo que pasa a partir de ese momento. Ahí se firmaron una serie de tratados que configuran una nueva configuración del mundo y sobre todo una nueva configuración de Europa, ¿no? Bien, y ahí vemos que en ese contexto de desaparición, de finalización de la Guerra Fría, de sometimiento o desaparición de los regímenes socialistas de Europa del Este, surge inmediatamente una
cultura en Occidente, entre las élites occidentales, entre las élites corporativas occidentales, que parte de la reflexión sobre el nuevo contexto, ¿no? Un nuevo contexto en el que estas élites corporativas se sienten dueñas del mundo. Dicen, si ya no tenemos el enemigo fundamental que hemos tenido hasta ahora, ahora podemos hacer con el mundo más o menos lo que queramos, ¿no? Y este es el origen de esta reflexión muy conocida de Francis Fukuyama, que le tenéis en pantalla, que a través, de alguna forma, a través del análisis de estas reflexiones que ya se estaban produciendo entre las grandes corporaciones, entre las élites occidentales, les da forma a través de lo que él llamó primero un artículo y luego un libro, lo que llamó El fin de la historia. Hasta ahora, decía él, ha habido una oposición constante entre distintas ideologías. Esto ha terminado con el fin de la Guerra Fría porque nuestra ideología, esa ideología liberal corporativista, pues se ha hecho dueña del mundo, ya no tiene grandes enemigos, ¿no? De alguna forma tenemos acuerdos estratégicos con China para entrar dentro de China, controlar su economía, ha caído la Unión Soviética, tenemos un control total de los medios de comunicación, de la opinión pública, de la ideología en Occidente. En la práctica, pues vemos cómo durante estos años van desapareciendo la izquierda, la derecha, el centro como opciones reales. Se mantienen las palabras, pero desaparecen como opciones reales. Todos se enmarcan, ya no se atreven a salirse de este contexto marcado por las grandes corporaciones, tanto en el ámbito neoliberal socioeconómico como en el ámbito cultural posmocapitalista, digamos, ¿no? Y esto es lo que le lleva a Francis Fukuyama a decir, bueno, el fin de la historia, se ha terminado la historia, ya no va a haber una lucha entre distintas ideologías porque nuestra ideología es dominante y sin oposición, ¿no? Y este es el libro que publicó con ese título, El fin de la historia, ¿no? Bueno, estamos en un contexto en que ese protagonismo, ese liderazgo de las grandes corporaciones se esparce a todos los ámbitos, al ámbito cultural, al ámbito económico neoliberal, a través del consenso, lo que se llamó el consenso de Washington, etcétera, ¿no? No nos vamos a detener ahí, pero también en el año 92, es el mismo año, y dentro de ese contexto surge desde la perspectiva ya geopolítica la doctrina Wolfowitz, que era también una concreción de esa reflexión de las élites corporativas de que ahora son dueñas del mundo e intentando reflejar cuáles son las consecuencias o deben ser las consecuencias geopolíticas de esto, ¿no? Bueno, y entonces estas consecuencias aparentemente para ellos son muy claras, ¿no? Dicen, bueno, derrotada la Unión Soviética ya podemos actuar como los dueños del mundo. Estados Unidos es ahora ya la única superpotencia. Tenemos un objetivo fundamental, que es asegurar cara al futuro que vamos a seguir siéndolo, ¿no? Bueno, tenemos un contexto que se va a basar en el unilateralismo, no en la necesidad de pactos entre distintas potencias, sino en utilizar distintos instrumentos para imponer las voluntades y los criterios de Estados Unidos y se legitima el concepto de la intervención preventiva. Es decir, con el fin de asegurar que vamos a mantener este poder hegemónico, Estados Unidos, que es el país que va a garantizar la paz y la estabilidad mundial, tiene derecho u obligación de intervenir militarmente, no solo en respuesta a amenazas, a problemas ya surgidos, sino ante posibles amenazas, ¿no? Esto fue un mecanismo que se empezó a utilizar en Oriente Medio, con Irak, en el este de Europa, en la antigua Yugoslavia, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, sin embargo, ya en esa reflexión surgen algunos elementos que nos hacen ver que las élites piensan que no todo está atado al 100%, porque ellos ya dicen, bueno, aparentemente ahora somos los dueños del mundo, pero tenemos que pensar en qué tenemos que hacer para asegurar que vamos a seguir siéndolo, ¿no? Y ahí reconocen, por ejemplo, que tienen dudas sobre el control futuro
en concreto sobre Rusia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque controlamos o controlan estas élites el gobierno a través de lo que fue la presidencia de Boris Yeltsin durante todos los años 90, controlan la economía de Rusia a través de lo que se ha llamado los oligarcas, que eran, bueno, personas que se hicieron con el poder, con métodos más o menos mafiosos, de una u otra forma, se hicieron con el poder económico y a partir del poder económico también con el poder político en Rusia, durante todos los 90, ¿no? Bueno, pero sin embargo, ellos mismos se dan cuenta de que no controlan ni la sociedad rusa ni los cuadros intermedios, la opinión pública rusa no la controlan, ni los cuadros intermedios de los servicios de inteligencia, del ejército o de la propia administración, ¿no? Entonces dicen, bueno, la sociedad rusa no la tenemos todavía controlada o no la tenemos por lo menos tan controlada como la de Occidente, ¿no? Y de ahí que se utilicen expresiones como las que tenéis aquí. No sé si la letra la leéis bien, pero bueno, vamos a leerlo. Nuestro primer objetivo es evitar la reaparición de un nuevo rival, ya sea en el territorio de la antigua Unión Soviética o en cualquier otro lugar que suponga una amenaza del orden de la que suponía antes la Unión Soviética. Esta es una consideración dominante que subyace en la nueva estrategia de defensa regional y requiere que nos esforcemos por evitar que cualquier potencia hostil domine una región cuyos recursos, bajo un control consolidado, serían suficientes para generar un poder global. Y también nos dice, seguimos reconociendo que colectivamente las fuerzas convencionales de los estados que antes componían la Unión Soviética conservan el mayor potencial militar de toda Eurasia. A pesar de sus actuales dificultades, Rusia seguirá siendo la potencia militar más fuerte de Eurasia y la única potencia del mundo con capacidad para destruir a Estados Unidos, ¿no? Bueno, esta es una cuestión clave para el informe Wolfowitz, ¿no? Y como consecuencia de ello, pues clarísimamente dentro de esas políticas, de ese marco geopolítico, incluyen, cuidado, tenemos el objetivo claro de someter a Rusia. De esto no hay que olvidarse. Y esta es la explicación de una serie de políticas que se ponen en marcha a partir de ese momento, pues entre ellas la expansión continuada de la OTAN, que ya sabéis que en principio la OTAN, la NATO, se creó para hacer frente a la Unión Soviética. Lo lógico hubiera sido que con la desaparición de la Unión Soviética hubiera desaparecido la OTAN, pero estas élites corporativas, con esos objetivos de asegurar el dominio mundial, se dan cuenta de que es un instrumento tremendamente interesante para ellos, por un lado, para mantener sometida a Europa Occidental y, por otro lado, a través de su continua expansión, también para intentar someter a Rusia por si acaso. Adrián, tengo una consulta. Como bien vos nombraste, la OTAN nace por la cuestión del Pacto de Varsovia, la parte armamentística de la Unión Soviética. Una vez se disuelve, cae el muro, llega al fin de la historia, como dice Fukuyama, se impone el bloque occidental. ¿Vos por qué crees que la OTAN permanece? ¿Como una cuestión de ejercer seguridad ante Rusia, como bien estábamos siguiendo? Bueno, yo no sé si es ejercer seguridad o ejercer dominio, diría yo. Es decir, la OTAN ha tenido dos funciones fundamentales a partir de ese momento. La primera es someter a Europa Occidental. Es decir, tener en cuenta que, claro, el marco de la OTAN significa que los países occidentales no van a tener ejércitos importantes. Militarmente, Estados Unidos va a estar presente en toda Europa Occidental, fundamentalmente en Alemania, y esa presencia militar y esa dependencia militar de Estados Unidos es un instrumento fundamental para mantener una dependencia política y económica de Europa Occidental, ¿no? Pero a la vez la otra se pone en marcha esta estrategia de expansión hacia el este de la OTAN, a pesar de lo que se había pactado en su momento, con la estrategia evidente de ir cercando progresivamente a Rusia. Bien, o sea que son los dos objetivos: someter a Europa Occidental y ir cercando progresivamente a Rusia. Bien, vamos allá. Bueno, habíamos hablado del fin de la historia, pero ya en el año 96 vemos
como, bueno, hay distintos autores que están, o distintos espacios de pensamiento, que empiezan a poner en duda que ese fin de la historia realmente vaya a ser, se vaya a producir. Y empiezan a hablar de que no, este fin de la historia no se va a producir porque, independientemente de esos choques ideológicos que ha habido hasta el final de la Guerra Fría, tenemos el problema del choque de civilizaciones. Y mientras haya distintas civilizaciones, ese choque, esos enfrentamientos se van a mantener. He dicho, este triunfo vamos a decir, de las corporaciones occidentales está generando un dominio fundamentalmente en lo que es Occidente, en toda América, en Europa, en Rusia, pero todo lo que eran, al final, los países alineados con la civilización occidental. Pero esto no está llegando a los países que quedan fuera de la civilización occidental, fundamentalmente países musulmanes o China, ¿no? Y plantea que al final ese choque de civilizaciones se va a mantener. Y esto lo plantea fundamentalmente Samuel Huntington. Plantea esta teoría en el año 96, primero a través de un artículo y luego a partir de este libro, El choque de civilizaciones. Que ahí veis cómo nos está planteando el choque entre la civilización cristiana, representada por la cruz, entre el Islam, en el centro, con la media luna, y luego la civilización, vamos a decir, china o de Asia Oriental, ¿no? Bueno, este planteamiento del choque de civilizaciones, curiosamente, tiene una contraparte en Rusia, ¿no? Representada por Alexander Dugin, ¿no? Que en los últimos años se ha hecho muy conocido, pero que parte también de estas concepciones que basan, digamos, tanto el análisis histórico como las perspectivas de futuro en una perspectiva también de choque entre civilizaciones, ¿no? Entonces, en este sentido un análisis comparable con el de Huntington, pero ya analizado desde una perspectiva rusa, ¿no? Bueno, ha escrito distintos libros, pero Fundamentos de Geopolítica del año 97, es el año siguiente al de Huntington. Esto es muy posible que no sea casualidad. Pues este es el libro. Tiene otros más de teoría política, pero desde el punto de vista de la geopolítica, este es probablemente el libro clave de Alexander Dugin, ¿no? Bueno, mientras tanto, en Estados Unidos, al fines de la década, vemos cómo se mantienen, digamos, estas teorías de la doctrina Wolfowitz, pero estas doctrinas van evolucionando y se concretizan a fines de siglo en lo que se llamó el proyecto Nuevo Siglo Americano, que tuvo una gran influencia de forma muy directa en el mandato de George Bush hijo y en las políticas que se empezaron a desarrollar durante el siglo XXI, ¿no? Bueno, en este proyecto por el Nuevo Siglo Americano se planteaba que, con un planteamiento de alguna forma similar o continuista de lo que había dicho la doctrina Wolfowitz, que para asegurar que el siglo XXI sigue siendo un siglo controlado por Estados Unidos, y recordar que cuando hablamos de los intereses de Estados Unidos, estas personas nunca piensan en los ciudadanos de Estados Unidos. Están pensando siempre en esas élites corporativas que controlan Estados Unidos. Por lo tanto, para ellos, el poder de Estados Unidos es su poder, ¿no? Dice, para asegurar que el siglo XXI sigue siendo un siglo controlado por Estados Unidos, pues tenemos que desarrollar una serie de estrategias que van desde el ámbito mediático al ámbito sociopolítico, y desde el punto de vista geopolítico se plantean dos retos. Dicen, tenemos dos problemas fundamentales para asegurar que este siglo va a ser el nuestro, que son Rusia y China. Entonces ahora vemos que frente al análisis de la doctrina Wolfowitz, ahora se añade a China como un riesgo estratégico, ¿no? Y Rusia se sigue considerando como un riesgo estratégico. Y esto es del año 99. Es interesante porque en Rusia todavía no ha llegado Putin al poder. Pero ya los análisis, ya hemos visto que desde el año 92 ya son conscientes de que Rusia es un peligro potencial.
independientemente de quién esté en el gobierno, Rusia es un peligro potencial. Y luego vemos que también China, a partir del año 99. Y a partir de ese momento, primero la administración Bush, luego la de Obama y tal, empezaron a desarrollar una serie de estrategias recomendadas por estos informes que apuntaban fundamentalmente a la destrucción de los países musulmanes, vamos a decir, autónomos y avanzados, como un instrumento previo antes de cercar y someter a Rusia y a China, ¿no? Pero bueno, de alguna forma estas reflexiones, ya digo, marcaron la geopolítica de Estados Unidos en los años siguientes. ¿Qué pasaba en Rusia mientras tanto, en los años 90? Bueno, pues a partir del hundimiento de la Unión Soviética y con la administración Yeltsin, nos encontramos con un país hundido. Un país en el que pierde el control político y económico, porque tenemos una élite política, un gobierno fundamentalmente que realmente no está ni designado ni controlado por los ciudadanos, sino que está más bien controlado y designado desde Occidente. Son organizaciones occidentales y financiación occidental las que apoyan a Yeltsin en todas las elecciones en las que se presenta, ¿no? Rusia queda en manos de una oligarquía privada que se ha hecho con el control de la economía y que, en alianza con los poderes económicos occidentales, lo que llamamos Wall Street y la City, controlan el poder político en Rusia, ¿no? Y se produce un hundimiento económico y social. Un hundimiento económico y social que es a la vez un producto de una privatización masiva de lo que era la economía soviética realizada de una forma absolutamente desorganizada y caótica, y también del saqueo de la economía por parte de esas oligarquías que son en parte rusas, pero en parte occidentales, en una alianza muy directa, ¿no? Bueno, vemos un hundimiento económico, ya lo hemos dicho, muy claro. Aquí tenéis los datos del hundimiento de la renta por habitante, de la renta per cápita, de la producción por habitante, durante esos años 90, casi hasta un 50%, ¿no? Una barbaridad, con un desempleos masivos, hambre, hundimiento de la esperanza de vida, etcétera, ¿no? Caos político, corrupción, criminalidad, etcétera. Rusia quedó en manos de lo que se llaman los oligarcas, ¿no? De los oligarcas. Adrián, esa oligarquía que quedó en la cúpula del poder de Rusia, ¿está directamente relacionada con la clase dirigencial del final de la Unión Soviética? En buena parte sí. Muchos de estos oligarcas eran los que habían sido administradores de grandes empresas al final de la Unión Soviética, y lo que hicieron es, pues a través de normalmente instrumentos fraudulentos, convertirse en dueños de las empresas de las que no eran dueños, de las que eran meros administradores, pero como funcionarios o como trabajadores públicos hasta entonces, ¿no? Muchos de ellos, ¿eh? Otros, bueno, utilizaron distintos esquemas de financiación externa, financiación internacional, para hacerse con grandes empresas, etcétera, ¿no? Pero en buena parte sí eran. Bueno, por esto es que se ha dicho que hubo muy probablemente una importante complicidad de la propia élite económico-política del final de la Unión Soviética en el derrumbe del régimen, ¿no? Que en realidad fue una decisión política interna más que un derrumbe económico. El derrumbe económico que hemos visto se produce después de la caída de la Unión Soviética, ¿eh? Vale. Bueno, pero sin embargo, a pesar de todo ese hundimiento, decíamos que Occidente sabe que Rusia está destruida, pero, sin embargo, el pueblo, por un lado, o de ideología comunista o socialdemócrata, nacionalistas, antiliberales en general, pero prácticamente de una forma muy masiva, está en contra de esa nueva oligarquía liberal, ¿no? Y que esa presencia de las fuerzas antioligárquicas es masiva en el Parlamento. Esto llevó al choque del que habréis oído hablar el año 93, en el que el Parlamento se enfrentó al presidente, a Yeltsin,
y Yeltsin contó con complicidad internacional para atacar el Parlamento con tanques, bombardeó el Parlamento, se produjeron disturbios en Moscú, hubo cientos de muertos dentro de esos disturbios. Unos querían derribar a Yeltsin con Yeltsin a esa oligarquía corporativa y otros querían derribar a un parlamento que se oponía a la continuidad de esas reformas, vamos a llamarles liberales, entre comillas. Bueno, en Occidente también se sabe que la presencia de estas fuerzas, vamos a decir, antioligárquicas, es masiva en el Parlamento, en el Ejército, en los servicios de inteligencia y en los cuadros de la Administración. Y, por lo tanto, siguen existiendo riesgos de reacción, ¿no? De que algo pase en Rusia, ¿no? Bueno. Y al final algo pasa. Y pasa exactamente en el año 2000, que es cuando Vladimir Putin llega al poder. Y comienza eso que se ha llamado, que en Rusia a veces le llaman la revolución Putin, pero que es imposible que todo eso se desarrollara simplemente en base a la voluntad o la capacidad de una persona. Es decir, hay muchos movimientos, como hemos visto, detrás de que sucediera lo que sucedió y podía haber sucedido antes o haber sucedido después con otras personas. Bueno, en concreto, Vladimir Putin tiene una clara evolución sorprendente de un funcionario aparentemente gris a lo que luego se ha considerado un líder carismático, ¿no? Si vemos incluso las fotos, tenéis una foto inicial de él con Yeltsin, su apariencia, incluso física y tal, es mucho más gris entonces, ¿no? Bueno, siempre hay elementos de que el poder por sí mismo da carisma a las personas y tal, pero la evolución en el caso de Vladimir Putin, sí es muy llamativa, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrió? Que Yeltsin, a la hora de nombrar personas, tenía que elegir dentro de lo que tenía en su entorno, y dentro de ese entorno, como hemos visto antes, en los cuadros intermedios había muchísimas personas que no creían en este nuevo sistema. Evidentemente, pues en su relación con Yeltsin o con los oligarcas y tal, pues gestionarían esto de una u otra forma, pero había toda una capa de funcionarios de segundo nivel o de políticos de segundo nivel que no creían en el sistema, y que estaban de alguna u otra forma esperando para reaccionar contra lo que se estaba haciendo y contra lo que estaba pasando en Rusia con ese hundimiento económico y social. Con lo cual, aunque sí. Adrián, yo te iba a hacer una consulta porque lo estoy viendo así como un panorama de que por un lado está una oligarquía cómplice de la corporación a nivel internacional y por otro lado está Putin, cuadro intermedio, como bien vos decís, pero que apoyado por el pueblo, que lo nombrabas en su gran mayoría comunista, socialdemócrata, antiliberal, antioligárquico, pero seguramente, o te pregunto a vos, también podemos ver en Putin también un respaldo de una oligarquía más nacional, capaz. Bueno, en parte sí. Vamos a ver. Luego lo comentaremos, pero dentro de esas políticas antioligárquicas desarrolladas por Putin, pues hay un juego constante de diferenciación, hay un avance progresivo, no se hace todo de un día para otro, y hay un avance progresivo a la hora de enfrentarse de forma progresiva a distintos sectores. Entonces, hay una especie de pacto. Pero bueno, si me dejas un minuto, empezamos enseguida con esto. Y recuerdo tu pregunta y la tengo en cuenta. Bien, bueno, pero bueno, sí me interesaba destacar, porque a veces parece que Putin ha aparecido de la nada, ¿no? No, vemos es que muchos de los cuadros que de una forma u otra rodeaban a Yeltsin, en realidad estaban en contra de todos esos movimientos de esa camarilla oligárquica liberal, ¿no? Y dentro de esos que estaban en contra no era tan raro que al final alguno de ellos pues acabara haciéndose de una u otra forma con el poder, ¿no? Bien. Hay también las propias debilidades de Yeltsin, pues son un factor que explica también cómo
fue cediendo muy fácilmente desde el principio a presiones externas internacionales de los oligarcas, como también a ese clamor popular que se le estaba echando encima y que buscara soluciones intermedias, etcétera, que al final resultaron en el nombramiento de Putin, ¿no? Bueno, decimos que con la llegada de Putin al poder se inicia eso que podemos llamar la revolución Putin, ¿no? ¿Con qué objetivos se plantea esa revolución, ¿no? Primero, echar del poder y someter a los oligarcas aliados con Occidente. Segundo, estabilizar la economía, esa economía que estaba destruida, ¿no? Y tercero, y desde el primer momento, prepararse frente al esperado ataque de Occidente, ¿no? Claro, ellos sabían que Occidente no se iba a quedar tan tranquilo ante esos movimientos. Echar del poder a esos oligarcas aliados con Occidente es un enfrentamiento directo con Occidente. Por lo tanto, la reacción y el ataque de Occidente podía venir en cualquier momento. Entonces, frente a eso, ¿qué era necesario? Pues cuanto antes recomponer y fortalecer al ejército para prepararse para ese choque con Occidente, romper la estrategia de Occidente en los países musulmanes, y ya hemos dicho que era una estrategia de desestabilizar y destruir los países musulmanes autónomos, que ya sabéis que en muchas regiones del sur de China o del oeste de China y del sur de Rusia, los países musulmanes y las regiones musulmanes tienen una gran influencia. Entonces, el objetivo de esa estrategia era desestabilizar los países musulmanes y a partir de ahí cercar y desestabilizar Rusia y China. Entonces, en Rusia se plantea diciendo destruir esa estrategia y lo hacen de forma muy directa a través de la intervención en Siria. Y recordar cómo tanto Rusia como China se mantuvieron muy callados frente a las intervenciones anteriores, con pequeñas propuestas y tal, pequeñas protestas frente a lo que venía sucediendo en Irak, después incluso en Libia. La interpretación es que hubo una reflexión tanto en Rusia como en China que después de Libia tenía que ser ya el último paso, que no se podían admitir más pasos en esa estrategia. Y esto se concretó en la intervención de Rusia en Siria, que no fue el único factor, evidentemente, pero que fue un factor decisivo para que no se produjese la destrucción de Siria como se había producido la de los otros países y que se rompiese definitivamente esa estrategia de acoso y destrucción de los países musulmanes, ¿no? A la vez, un tercer factor es construir alianzas internacionales para no, en ese enfrentamiento con Occidente, no desarrollarlo solos, fundamentalmente a través de una alianza con China y luego de la construcción progresiva del bloque de los BRICS, ¿no? Bien, una revolución antioligárquica, ¿no? Y este es el concepto por el que tú también me has preguntado, ¿no? Bueno, se produce inmediatamente, después de la llegada al poder, una neutralización de ese poder oligárquico. Hay oligarcas que son detenidos, otros que son procesados, algunos van a prisión, hay medidas de todo tipo muy fuertes. Se ha hablado de una guerra civil interna, una guerra civil larvada, si se quiere, durante 2-3 años para quitar a estos oligarcas las claves fundamentales del poder. Con otros oligarcas se pacta. Se pacta que se van a someter de forma estricta a los objetivos del gobierno ruso o de los objetivos estratégicos claves, ¿no?, nacionales del gobierno ruso, y si quieren mantener su poder, ¿no? Y esto incluye un pacto con oligarcas o grandes empresarios nacionales y con algunos oligarcas también internacionales que aparentemente se someten, ¿eh? Digo aparentemente porque esto no finalizó en esos primeros años, sino que luego ha ido continuando con pequeños pasos en distintos ámbitos, ¿no? Y los oligarcas que se mantenían una presencia importante en la administración o también en distintos sectores económicos, también han sido progresivamente apartados, siempre dentro de una estrategia de evitar un enfrentamiento directo frontal y ir dando pasos de forma progresiva, ¿no?
Esto se ha manifestado en distintos ámbitos, ya lo vamos a ir viendo, pero esa progresividad ha sido clave seguramente en el éxito de una estrategia de cambio radical del poder. Entonces, el criterio básico es respetar los ámbitos de propiedad privada que no interfieren en ese control del poder político, ¿no? Es una cuestión clave que de alguna forma está compartida por China, ¿no? Es decir, un aspecto fundamental es que el poder político pueda trabajar en beneficio de los ciudadanos, y para eso la clave es asegurar que no hay un poder económico que interfiera en la política. Mientras no interfiera en la política y digamos, sean capaces de crear riqueza, pues se les tolera. Bueno, este es un poco un criterio fundamental básico que de alguna forma vienen compartiendo Rusia y China durante los últimos años. Bueno, esa revolución antioligárquica produjo ya desde entonces una huida masiva de oligarcas que ha continuado durante 20 años. También se ha producido en los últimos años a raíz del choque geopolítico, del estallido en Ucrania, de las sanciones contra Rusia. Esto ha sido algo continuo relacionado con todos estos movimientos geopolíticos, también con las medidas que sucesivamente se iban tomando en Rusia para ir apartando a distintos sectores de oligarcas de unos y otros ámbitos de la administración. Medidas que todavía se están produciendo ahora. Bien. Para ir más allá de las palabras, ¿no? Hay una cuestión clave. Este es un gráfico que nosotros solemos presentar en distintos temas, pero hay una cuestión clave que es el concepto de las empresas públicas, ¿no? Es decir, hay muchos sectores de actividad que habían quedado en manos de los oligarcas y pasan a control público, ¿no? A ser de propiedad pública. Esto es fundamental, por ejemplo, en el caso de los bancos, ¿no? Quien controla los grandes bancos controla la economía, de alguna forma, ¿no? Y los grandes bancos, los bancos que eran de propiedad 100% pública en la Unión Soviética, y lo tenéis en el año 89, son privatizados de forma masiva y acelerada durante 10 años, hasta cerca de un 35% durante el periodo de Yeltsin, y a partir de esa revolución Putin empiezan a incrementarse el peso de la banca pública a través, pues, de distintos mecanismos, ¿no? Hasta ahora está cerca de un 75%, ¿no? Pero esto es extraordinariamente relevante para decir quién controla la economía en Rusia, ¿no? Pero algo similar ha sucedido en sectores estratégicos claves, como armamentística, defensa, energía, aeronáutica, etc. Bueno, aquí tenemos un... Bueno, no sé por qué, me ha desaparecido el título, no sé si es un problema de entre borrador y última versión, pero bueno, estaba hablando de un ejemplo que era el de Khodorkovsky. Khodorkovsky, que se hizo con la propiedad de Yukos, que era la primera empresa energética del país, y entró en choque con la administración Putin. Fue procesado, fue encarcelado, pasó unos años en la cárcel, luego se fue al extranjero y a Gran Bretaña, como casi todos estos oligarcas, y desde entonces estuvo trabajando contra el gobierno, contra Rusia y contra el gobierno de Putin de forma sistemática, ¿no? Pero justo, o sea, seguramente son estos oligarcas desde el exterior los que organizan y dirigen grandes lobbies, ¿no? Sí, no solo ellos, no solo ellos, lógicamente, pero sí, estos son claves dentro de todos estos movimientos, ¿no? Bueno, aquí le tenéis a Khodorkovsky encarcelado en un proceso, ¿no? Bueno, mientras tanto, ¿qué sucede en el ámbito geopolítico? Ya hemos dicho, bueno, esa expansión atlantista es continua. Sería que la OTAN se iba a quedar donde estaba, y sin embargo se va expandiendo de forma continuada con un claro objetivo de cercar y debilitar geopolíticamente a Rusia, ¿no? Bien, pero tenemos a la vez
una estrategia anticorporativa que es cada vez más compartida por China. Bueno, China había tenido una colaboración constante, estratégica, entre el Partido Comunista y las multinacionales para acelerar la industrialización de China hasta la llegada al poder de Xi Jinping, y esto empieza a cambiar a partir de ese momento, a partir del 2012. Se desarrollan políticas contra la corrupción y para el control de las multinacionales, y esto acerca de forma muy clara los intereses estratégicos o las estrategias de China y de Rusia, de la China de Xi Jinping y de la Rusia de Putin, si se quiere. Bueno, de esta forma, al final, China y Rusia han venido asumiendo el papel de líderes de una revolución global anticorporativa. Otra razón más, evidentemente, para odiar a Rusia como clave en la creación de ese bloque. Una revolución global anticorporativa en la que China es líder, digamos, del frente económico y Rusia es el líder del frente militar político, ¿no? En el ámbito militar, y esto ha sido una sorpresa tremenda durante los últimos años, Rusia ha conseguido colocarse en primer lugar. A Rusia, a la cual hay que añadir, claro, el peso que tiene esa alianza estratégica entre Rusia y China, con lo cual la amenaza militar de Rusia o del conjunto Rusia-China es clarísima, ¿no? Decíamos, bueno, detrás de esta sorprendente ventaja tecnológica hay dos factores, cosas que se están haciendo muy mal en Estados Unidos y otras que se están haciendo muy bien en Rusia, o que se han hecho muy bien en Rusia, pero de cualquier forma está claro que esta es otra razón para que Rusia se haya convertido en una amenaza de primer nivel para las élites corporativas occidentales, ¿no? Vamos a la siguiente. Bien. Bueno, al final, ya decimos, como consecuencia de este choque, ya lo hemos explicado, ¿no? Estamos hablando de una creciente agresividad entre los dos bloques, el bloque emergente representado por Rusia y China y el bloque occidental, controlado por las grandes corporaciones, y un bloque, digamos, emergente anticorporativo, que está precisamente enfrentado a esas grandes corporaciones. Seguimos a ver. Bien, ¿no? ¿Has pasado dos? Sí. Ah, no. Bueno, mientras tanto, en Rusia, ¿qué está pasando desde el año 2000? Primero, se está consiguiendo no solo esa reactivación, esa reconversión militar, que es muy importante, pero también una reactivación, esa estabilización y reactivación económica acelerada. Aquí tenéis cómo habíamos visto en la primera parte de este gráfico en los años 90, para ver el hundimiento de los 90 y cómo la economía rusa se reactiva y se acelera durante los últimos 20, 25 años, a partir de la llegada de Putin al poder, con la separación de los oligarcas del poder político y la adopción de una serie de medidas económicas clave, ¿no? Ahora no vamos a entrar aquí en cuáles serán. Vamos a la siguiente, si te parece. Bien, además, y esto es un hecho muy relevante, la expectativa, la esperanza de vida que se había hundido durante los años 90, ahí tenéis ese hundimiento, se recupera, se reactiva y continúa avanzando a partir del año 2000, ¿no? Esto es un síntoma muy, muy claro de que no es simplemente la reactivación económica, no es simplemente una cuestión de números, sino que se refleja muy claramente en la calidad de vida de los ciudadanos rusos. Vale, vamos a la siguiente. Bien. Bueno, además tenemos, ya hemos dicho, dentro de ese choque geopolítico, dentro de esa estrategia de frenar la estrategia de Occidente, de la OTAN y de Estados Unidos en Oriente Medio, en los países musulmanes, fue clave la intervención rusa en Siria para evitar la destrucción final de Siria y la continuación de esa estrategia de los países musulmanes avanzados o autónomos. Bien. Acá yo te consultaba un poco off the record, antes del directo, un poco sobre el grupo Wagner. Sí, hemos hablado de la intervención en Siria, pero otra clave es la intervención rusa en África, que ha venido teniendo una importancia creciente, ¿no? Muchos países africanos estaban sometidos
a dinámicas neocoloniales, mediante la cual, a pesar de que se habían hecho independientes, en la práctica sus economías seguían en manos de los países, digamos, de las metrópolis, de las anteriores metrópolis, a través de distintos instrumentos de control de las élites políticas de cada país. Entonces, se produjo distintas formas de intervención rusa, recuperando relaciones anteriores con países africanos, tejiendo alianzas con distintos gobiernos que han llevado a una intervención progresiva que ha ido acompañada de una intervención económica de China, de inversiones crecientes de China, pero que en el ámbito político y militar ha estado muy relacionado con una intervención de Rusia en África que ha ido poco a poco haciendo perder poder a los países occidentales en general, ¿no? Bueno, ahí lo tenéis reflejados y tú me hacías una pregunta sobre el tema de Wagner, Lautaro. Claro, o sea, ahí podemos ver la participación de Rusia para tratar un poco de impedir ese poder hegemónico colonial en África, ¿podríamos plantearlo así? Sí, vamos a ver, está claro que es una intervención de Rusia, pero que no se realiza normalmente a través de, digamos, sectores del ejército regular, sino a través de Wagner, del grupo Wagner fundamentalmente. El grupo Wagner se ha hablado de él mucho como un ejército privado y Rusia dejó que esa imagen se transmitiera porque el objetivo fundamental es que en esas acciones no se implicara directamente la imagen del gobierno ruso, ¿no? Pero no tiene nada que ver con lo que eran los ejércitos privados de Estados Unidos, por ejemplo, que sí eran realmente privados y que, al contrario, tenían una enorme influencia sobre el poder político, ¿no? En el caso del grupo Wagner es claramente un grupo público, controlado desde el ámbito público, pero con autonomía frente al ejército, frente al Ministerio de Defensa. ¿Vale? Gracias, Adrián. Bueno, continuamos. Veo que ya está subido mi archivo también. Perfecto. No sé si... Ahí está. ¿Este es el mío ya? ¿Lo puedes controlar? A ver. Vale, entonces vamos a pasarlo hasta donde estamos. Diapositiva 48. ¿Qué pasa? No es, ¿qué pasa con...? Vamos a ver. Tú no puedes moverlo, ¿no? Sí, yo creo que sí lo puedo mover. Hasta la 48, a ver. Sí, impresionantemente a veces estoy cliqueando y baja también. 21 ya está, a ver. Sí. Como que el PDF no quisiera colaborar mucho, que digamos. Mira, llegué a la 37 y bajó. Es la verdad, súper, mega, hiper raro. A ver. Vamos a ver, lo voy a sacar y hacerlo por ahí abajo. A ver si llegas a la 37. Entonces, perdón, no, bueno. Vamos por acá. Medio raro. Bastante. No me deja. Curioso. Bueno, pues volvemos a la tuya, a ver si... Perfecto. ¿Esta es la tuya? No. Sí, terminamos lo de África, la intervención, y ahí estamos acá. Sí, bueno, es algo que ha quedado muy claro en los últimos años. Es a partir de del estallido geopolítico en Ucrania, se esperábamos de alguna forma un avance hacia un mundo multipolar y resulta que el mundo ha quedado partido en dos, de alguna forma. Occidente, por un lado, y como consecuencia de las sanciones, las reacciones contra las sanciones, casi todos los países emergentes y en desarrollo en el otro lado. No es un tema matemático, pero de alguna forma que se está perfilando, ¿no? Y recordemos que tiene un político de Rusia en este proceso, es evidente. ¿Continuamos? Bueno, esto es un tema clave para entender ese odio a Rusia, o ese odio a Putin también, si queréis, ¿no? Todo eso que pasó con los oligarcas rusas, pues al final
hay que tener en cuenta que, al final, los oligarcas rusos son nuestros oligarcas. Es decir, es la misma clase política la que se hizo con el poder político en Rusia y la que sigue dominando Occidente, Europa y el conjunto de América durante las últimas décadas, ¿no? Vamos allá. Ahí te hago una consulta también. ¿Puede ser que es como que las corporaciones occidentales tengan miedo de que los pueblos tomen de ejemplo el modelo ruso? A ver, ¿ha pasado algo, Lautaro? Sí, dice una consulta. Si estos oligarcas pueden ser una especie de mal ejemplo para las corporaciones. Las corporaciones quieren evitar que los pueblos imiten el modelo ruso en gran medida. Sí. Bueno, creo que era lo que estaba diciendo. Sí, estos oligarcas rusos que se hicieron con el control de Rusia en los 90 y que destruyeron Rusia en los 90 estaban desde el primer momento aliados con Wall Street y la City, que son los centros de poder de esa oligarquía occidental. Tenían intereses compartidos desde el primer momento y, claro, es lógico que esas élites se planteen que si Rusia los ha echado del poder y los ha encarcelado, pues que en cualquier momento a los ciudadanos occidentales se les pueda ocurrir hacer lo mismo si es que Rusia no es sometida inmediatamente. Sí, vamos adelante, si quieres. El tema es que, como hemos dicho, Rusia ha echado el poder y ha castigado a los oligarcas que estaban destruyendo Rusia. Entonces, ¿qué es lo que impide a los europeos y americanos hacer lo mismo con esas élites corporativas que además llevan 30 años destruyendo Occidente económica, social y culturalmente, ¿no? Continuamos. Bueno, para verlo de forma muy clara, esto es una información reciente que se ha difundido durante los últimos días. Es un vídeo, no sé si vamos a poder verlo aquí, pero tampoco es necesario. Es un vídeo de una entrevista a Mikhail Khodorkovsky, que era uno de los fundamentales oligarcas que fue encarcelado y luego fue al exilio durante este periodo de revolución Putin, vamos a decir. Y en esta entrevista, entre otras cosas, reconoce expresamente que ellos trabajaban bajo el control ¿de quién? De los Rothschild. Bajo el control de los Rothschild. Esto es un tema sustancial, en algo que de una forma u otra los servicios de inteligencia ya sabían, pero que una cosa muy distinta es que el propio Khodorkovsky lo reconozca. Porque, claro, nos está diciendo que efectivamente los Rothschild, lógicamente, están aterrorizados de que la influencia política de Rusia se mantenga o se expanda. Porque, claro, si los ciudadanos de Occidente ven que es posible echar a estos oligarcas y que sin que Estados Unidos venga y nos destruya, pues van a seguir las tentaciones para que hagamos todos lo mismo en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica, pues van a ser lógicamente inmediatas. Creo que no hace falta poner el vídeo, pasamos al siguiente. Bueno, con todo esto y con la evolución geopolítica de los últimos años, nos encontramos con una situación de verdadero pánico en el poder corporativo. Vamos adelante. Que hace que ese odio hacia Rusia se incremente o se dispare. La primera cuestión es que Rusia, en cierta forma, se puede decir que es más peligroso que China, ¿no? China, evidentemente, tiene un enorme potencial humano y económico, pero, sin embargo, Rusia tiene un diferencial muy importante, que es culturalmente occidental. Se parece demasiado a nosotros, ¿no? Claro, China, pues, bueno, tiene un partido comunista, es comunista, tiene una cultura distinta, pero precisamente por eso es mucho más difícil que nuestros ciudadanos, nuestras organizaciones, tomen el sistema de China como referencia. Pero Rusia es muy occidental en este sentido, a pesar de lo que las teorías civilizatorias decían, en las que, bueno, que hay que relativizarlo, yo creo. Los choques de civilizaciones tienen, evidentemente, su importancia histórica y la van a seguir teniendo, pero hay muchos otros factores que también son importantes, y aquí estamos viendo cómo este choque anticorporativo es mucho más importante y vemos cómo es capaz
de unir a civilizaciones claramente, con orígenes claramente distintos, como Rusia y China, por ejemplo, y situar enfrente, en un choque frontal, a civilizaciones muy occidentales, como son la rusa por un lado y Europa occidental y Estados Unidos por el otro, ¿no? Bien. Bueno, el caso es que después de 30 años de acoso, finalmente Occidente estaba convencido de que en Ucrania Rusia había caído en la trampa. Es decir, en una trampa tal en la que llevaban 10 años intentando meter a Rusia, en una trampa en la que con un ejército de 1 millón de hombres como era el de Ucrania, que era en ese momento el ejército más potente de Europa, sin ninguna duda, apoyado por nosotros, va a tener Rusia un desgaste militar que, junto a las medidas de acoso y de sanción económica que vamos a tomar, pues Rusia, el gobierno de Rusia va a acabar cambiado y vamos a someter a Rusia definitivamente, ¿no? Bueno, pues en vez de eso ha sucedido todo lo contrario. Rusia ha hecho frente a las sanciones económicamente mejor que Occidente y, de hecho, ya ha ganado la guerra en Ucrania. Las dudas que quedan son en qué es lo que puede cambiar en función de una posible intervención enloquecida de Occidente, etcétera, pero lo que es en el contexto de Ucrania, esa guerra está ya claramente ganada. Con todo eso, claro, ¿esto qué significa? Si Rusia gana la guerra en Ucrania, esta influencia política de Rusia, que ya es muy importante, sobre todo en sectores no mayoritarios de Occidente, pero también incluso en países, en gobiernos como Hungría o Eslovaquia, ¿no? Y en sectores de oposición en muchos países, pero esa influencia se va a disparar si Rusia gana esta guerra, ¿no? Entonces, el poder corporativo occidental está en situación de pánico. Vamos adelante. Bueno, esto está reflejado, ese pánico con distintas expresiones, diciendo ellos mismos, hablando que Europa va a morir, Europa está en peligro mortal. No, no es Europa. Europa no está en absoluta amenazada. Los que están en peligro son esas élites corporativas, están en peligro de que les pase lo que les ha pasado en Rusia. Ese es el gran problema. Al contrario, Europa y Estados Unidos y Latinoamérica, seguramente con una victoria de Rusia, van a tener una oportunidad histórica precisamente para deshacerse de esas élites corporativas, ¿no? Bueno, ante ese pánico, pues esa élite occidental tiene dos opciones, en teoría, ¿no? O negociar ese nuevo contexto, ¿no? Un reparto de poder en ese nuevo contexto, o una guerra mundial. Ya hemos dicho que esa victoria en Rusia en Ucrania es inaceptable, no para Occidente, sino para ese poder corporativo, y aparentemente, y lógico, quizás desde su punto de vista, están dispuestos a todo para evitarlo, ¿no? La simple permanencia de Rusia es una amenaza. Su victoria en esta guerra seguramente para ellos es clave para el final de su poder, o quizás para que terminen en la cárcel como Khodorkovsky o algo peor, ¿no? Evidentemente, ¿cómo no van a odiar a Rusia? Bien. Quieren evitar, decimos, a toda costa esta victoria de Rusia, pero no saben cómo, no saben muy bien cómo. Unos sectores muy importantes de esta élite corporativa occidental están pensando que si es necesario vamos a una guerra mundial, quizás una guerra nuclear, ¿no? Y avanzan en esa dirección con todo tipo de medidas, rearmes, ataques a territorio ruso, envíos de tropas, etcétera, ¿no? La verdad es que nos están colocando en un contexto cada vez más peligroso. Vamos allá, Lautaro. Bueno, esto es reflejando ese pánico, ¿no? Sí, seguimos. Ya. Bueno, esto es sintetizando lo que hemos dicho, ¿no? Esta victoria de Rusia supone que, al contrario de lo esperado, la influencia política e ideológica de Rusia y de los países emergentes se va a disparar. Esto supone, por un lado, un mundo multipolar, perder el control del mundo para esta élite, y a medio plazo también probablemente perder el control de Europa y Estados Unidos, porque los ciudadanos de Europa y Estados Unidos se van a dar cuenta de que la clave de lo que está pasando es que las oportunidades que tienen los países cuando derriban, quitan del poder a esas élites corporativas. Inmediatamente se van a plantear, lógicamente, la necesidad de hacer lo mismo, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos dicho, las dos opciones, y sin más, yo creo que vamos a terminar ya, ¿no? Sí, vale,
Pues eso, efectivamente. Bueno, con algún problema técnico extraño que intentaremos que nos aclaren en este programa de StreamYard, pero hemos terminado, Lautaro. Pues muchas gracias a los que nos habéis oído. Gracias, por supuesto, a Lautaro por su colaboración. Como os hemos dicho al principio, ya sabéis que podéis estar con nosotros los jueves a las 9 de la noche, hora de Madrid, y que también estaremos con programas de preguntas y respuestas. Si queréis ayudarnos, lo más importante en este momento es que os suscribáis al canal y, por supuesto, hacernos todas las preguntas y los comentarios que queráis en el propio canal, y ya os prometemos que en los próximos días ya lo tenemos preparado y vamos a empezar con estos programas también de preguntas y respuestas, intentando atender, de ser posible, todas las que nos hagáis. Muchas gracias. Muy bien, Lautaro. Saludos. Pues gracias a ti y a todos. Un saludo a todos.